Welcome. This is English for Secondary School by Learning Outcome. My name is Teacher Momo. Let's begin. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar sobre el siguiente aprendizaje esperado para segundo grado. Clasificar alimentos de acuerdo a sus nutrientes. Classify food according to its nutrients. Nos pide un producto para este aprendizaje esperado. Escribe oraciones sobre los alimentos y su clasificación por sus nutrientes. Write sentences about food and classify it by its nutrients. Como podemos observar, vamos a hablar acerca de food o alimentos y nutrientes, es decir, qué clasificación pertenecen de acuerdo a su composición. ¿Ok? Vamos a observar que tenemos una pregunta detonadora. What did I eat yesterday to stay healthy? ¿Qué comí ayer para estar saludable? En este caso vamos a utilizar el siguiente vocabulario. Recuerden que hay un video adjunto en el cual pueden observar la traducción y la pronunciación. ¿Ok? Bueno, vamos a utilizar también una estructura gramatical. Grammar structure. Past simple, present simple, countable and uncountable nouns. En esta ocasión necesitamos utilizar simple past, simple present, uncountable and uncountable nouns. Vamos a empezar con simple past. Vamos a recordar la estructura. Necesitamos un subject plus simple past verb plus complement. Significa que te requiere sus tres elementos para hacer una oración o un statement, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a recordar que el simple past verb lo puedo encontrar en mi libro al final en la tabla de verbos en la segunda columna o bien consultar en mi diccionario cualquier verbo en su forma simple y el mismo diccionario me va a clasificar este verbo y me va a decir cómo se dice en el pasado. Si el diccionario aparece, en este caso, por ejemplo, ate, si busco el verbo eat, significa que este verbo es irregular, ¿verdad? Si busco el verbo, por ejemplo, prepare, y no me dice nada, obviamente, no es irregular, es un verbo regular. Y lo único que tengo que hacer es añadir ed, ¿verdad? Esa es la forma más fácil de saber si un verbo es regular o irregular, es consultarlo en un diccionario si no viene en mi tabla de verbos, ¿ok? Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, I ate apples last night. Yo comí manzanas anoche. I bought cheese yesterday. Yo compré queso ayer. I prepared a sandwich last weekend. Yo preparé un sándwich el fin de semana pasado. ¿Ok? Bueno, en este caso también me pide que tengo que utilizar simple present. Y me dice que nuevamente la estructura debe de ser subject plus simple present, verb plus complement. Significa que requiere sus tres elementos para formar nuevamente oraciones en presente simple. Vamos a recordar también que aquí lo único que tengo que tener cuidado son con las formas regulares, en este caso, que es cualquier verbo, solamente va a cambiar si es tercera persona. ¿Qué significa tercera persona? Bueno, que pertenezca a she, a he o a it. En este caso, como vamos a hablar de alimentos, lo único que me tengo que preocupar es si en este caso mi sustantivo, mi noun, que va a funcionar como mi sujeto, es countable o uncountable. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero a grandes rasgos es si es singular o es plural. Y ahorita vamos a explicar la diferencia, ¿ok? Bueno, por ejemplo, aquí tengo apples are fruit. Si observo la forma de apples, tiene una S al final, significa que es plural, manzanas, ¿verdad? Are, entonces, es el verbo be que voy a ocupar. En este caso, es tu forma plural. Are. Es el mismo verbo be, pero en su forma plural, ¿ok? Apples are fruit, las manzanas son fruit. Pero también, por ejemplo, aquí tengo pizza is carbohydrate. En este caso, es is. En este caso es singular. ¿Por qué? Porque pizza podría actuar como singular, pero en este caso no. En este caso es un uncountable noun. ¿Qué significa eso? Bueno, que esto no se puede contar más que por piezas. En este caso, a slice of pizza, una rebanada de pizza, ¿verdad? Ok. También tengo otro ejemplo, pero ahora es con el verbo have. Recordemos que el verbo have tiene una forma en tercera persona. El verbo has. Significa que es el mismo verbo have, pero en su forma de tercera persona. En este caso es para los uncountable. Tengo, por ejemplo, carrots have vitamins. En este caso termina en S carrots.
Por lo tanto, puedo interpretar que es un plural. Zanahorias. Las zanahorias tienen vitaminas. Pero aquí dice meat has protein. Significa que meat está actuando como un uncountable. La carne tiene proteínas. Y como es uncountable, voy a tomar la forma del verbo en tercera persona. Y así lo voy a aplicar para los verbos, en este caso, un verbo, por ejemplo, cualquiera, en este caso, watch, por ejemplo, le tengo que poner una terminación IS o ES, watches. Si, por ejemplo, es el verbo buy, solo le añado S, buys. Solo en las terceras personas, nuevamente reitero esto porque no es en todos los sujetos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los sujetos, ¿ok? Bueno, ¿qué son los countable nouns? ¿Qué son los uncountable nouns? Bueno, countable noun. Noun you can count by number or pieces. Sustantivos que puedes contar por número o pieza. ¿Qué es un sustantivo? Pues básicamente todo lo que existe. Las personas, las cosas, los animales, y en este caso los alimentos. Todos son sustantivos, ¿verdad? Bueno, dice que solo voy a considerar countable noun aquellos que yo pueda contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, any number. Pieces, es decir, lo puedo, tengo cuántas piezas compré. Por ejemplo, I bought 3 different pots, ¿no? Compré tres diferentes recipientes, ¿verdad? Y así puedo decir cuántas piezas tengo, ¿verdad? Aquí tengo algunos ejemplos. There are 3 burgers in the fridge. Hay 3 hamburguesas en el refrigerador. There are, la forma there are, acuérdense, significa hay. En este caso plural, ¿verdad? Hay 3 hamburguesas en el refrigerador. Y tengo la forma there is a pineapple in the fridge. Significa que hay, there is también significa hay, pero en este caso me refiero a un solo producto, es decir, tengo una sola piña en el refrigerador, ¿verdad? Una, la puedo ver y la puedo contar, ¿verdad? Una, ¿ok? ¿A qué se refieren los uncountable nouns? Nouns you can count only by weight or part of it. Significa que dos son sustantivos que puedo contar solo por su peso o por algunas partes de ello. Por ejemplo, en este caso por gramos, por kilos, por tazas. Por ejemplo, sugar. Aquí tengo, there is some sugar in the cabinet. Entonces, is, ¿por qué? Porque sugar es uncountable. Y aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo. Soup has nutrients. Soup, como es uncountable, va a usar la forma de tercera persona del verbo have. ¿Ok? Bueno, en este caso, esa sería la diferencia que me va a ayudar para resolver mi producto. Vamos a ver el producto. Me pide task. Write sentences about food and classify it by its nutrients. Dice que escriba oraciones acerca de la comida, es decir, acerca del vocabulario que estamos viendo el día de hoy. Aquí está. Y tengo que clasificar esa comida por sus nutrientes, esos alimentos por sus nutrientes. Bueno, en este caso tengo estos 3 ejemplos, pero ustedes van a añadir los que les pidan las instrucciones. En este caso dice, I ate cheese yesterday. Yo comí queso ayer. Si observo, está en pasado. El verbo es el verbo eat, pero en pasado, ate. Cheese, pues eso es uno de los alimentos que estamos manejando el día de hoy. Y yesterday, el día de ayer, significa que esta oración está en past simple, ¿verdad? Bueno, esta es mi primera oración, pero me dice que este alimento, cheese, lo tengo que clasificar según sus nutrientes o su composición. En este caso yo digo, cheese is a dairy product. El queso es un producto de la leche o un producto lácteo, ¿verdad? Bueno. Tengo otro ejemplo. I got carrots in the supermarket. Yo obtuve, en este caso conseguí zanahorias en el supermercado. ¿Ok? Got es el pasado del verbo get. Carrots, zanahorias. En este caso está en plural, ¿verdad? Bueno. Carrots are vegetables. En este caso, por su composición, yo sé que las zanahorias son vegetales. Aquí está el verbo be en presente simple. Si se fijan, ¿qué estoy haciendo? La primera oración la escribo en pasado simple y la segunda oración en present simple. ¿Ok? Después tengo, my mom prepared burgers last weekend. Mi mamá preparó hamburguesas el fin de semana pasado. Si observo el verbo está en pasado simple, es un verbo regular en pasado simple. Y aquí tengo burgers, que es algo del vocabulario que estamos viendo en esta ocasión. Burgers, ¿se dan cuenta?
puede ser countable. En este caso actúa como countable, ¿verdad? Y aquí burgers, igual lo estoy poniendo en plural. Have fat, ¿ok? Have fat, en este caso, porque el verbo está en su forma de plural, ¿verdad? Have. Burgers termina en S, por lo tanto es plural. Y fat, en este caso, son las grasas. Significa que las hamburguesas tienen grasas, ¿verdad? Bueno, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar en su task. Lean las instrucciones para completar la actividad respectiva. Ok, this is all for today. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.